casas que viven pues en la sierra con un radiecito en la mano, ¿sí? Y caminan hasta cierto punto que es el punto donde llega la señal. Y entonces en ese punto es en la montaña, debajo del árbol, y es una cosa realmente que da mucha emoción de ver las caminatas que tienen que hacerse estos niños desde su casa hasta llegar a un punto en donde haya posibilidades de tener la señal y poder recibir la clase por la radio. Entonces, realmente el trabajo que ustedes están haciendo con nosotros nos parece un trabajo maravilloso y poder dar orientación e información a la comunidad de la mejor manera, de la manera también inclusive más amigable como ustedes lo hacen, pues es un privilegio y me parece que es muy importante darle las gracias antes de continuar. Ya este es el segundo momento o la segunda oportunidad que tengo de estar con ustedes y el tema que nos invitaron a conversar hoy, nosotros le llamamos estimulación temprana, ¿sí? O lo que en la literatura también se le llama desarrollo infantil temprano, ¿sí? ¿Y por qué diría uno que hay que hablar de esto? ¿Sí? Porque los primeros 1000 días, o sea, desde que el niño está feto, como feto en la panza de la mamá, hasta que el niño cumple los 2 primeros años de vida, son los momentos de la vida en donde mayor crecimiento y desarrollo va a haber de los niños. Es decir, todo el tema del sistema nervioso, sistema inmunológico, es donde mayor rapidez de crecimiento tiene, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que si los niños en esa época no reciben la estimulación adecuada, es decir, el cariño, el afecto, el juego, la comunicación y la buena alimentación, esos son niños que van a crecer con un déficit, puede ser nutricional, porque están chiquitos para la edad o porque tienen un peso bajo para la talla, pero también son niños que tienen unas limitaciones cognitivas. Es decir, cuando entran a la escuela o cuando inclusive están en el centro de desarrollo infantil, esos niños tienen dificultades. Entonces, si tenemos las posibilidades de que los niños desde que están en el momento de la gestación tengan todos los estímulos posibles para que tengan un adecuado crecimiento y desarrollo, pues hagámoslo, ¿sí? No sé cuántos de los que están aquí son papás, creo que la mayoría son muy jóvenes, pero eso, no puedo decir, pero los que son papás, aprovechenlo, los que no son, prepárense, y si no piensan tener hijos, pues los sobrinos, los vecinos, los amigos, es decir, siempre hay un espacio para el aprendizaje y para poder observar y, y ser, digamos, hacer juicios positivos frente a lo que significa la crianza y el cuidado de los niños. Esa es un poco la introducción. Si por favor me pasas la siguiente diapositiva. Y entonces aparece el tema, uno de los temas más esenciales de la estimulación temprana es la lactancia materna, ¿sí? Y hay cualquier cantidad de mitos, hay mucha literatura alrededor de la lactancia materna, ¿sí? Y en estos momentos de la pandemia, pero además del virus causado por el COVID-19,
hay grandes interrogantes alrededor de si debo o no debo dar leche materna. Y en muchas ocasiones nos hemos visto abocados a que en los hospitales les están recomendando a las mujeres que recién tienen sus hijos leche en polvo, leche tarro. Entonces, eso es un tema muy importante y nos parece, pero súper esencial, que por favor lo posicionen en sus transmisiones, ¿sí? Eh, Inclusive muchas organizaciones en general, una de las cosas que acostumbran regalar en épocas de crisis es leche en polvo y se llaman fórmulas infantiles porque esa es la solución, ¿sí? Y resulta que la evidencia ha mostrado en el mundo que no es la solución, que al contrario, es un problema. Y si yo les preguntara a ustedes cuál es el problema, seguramente ustedes, haciendo un buen análisis, me podrían dar las respuestas, ¿sí? Entonces vamos al tema, a la siguiente, que nos dicen cuáles son esos mitos sobre la lactancia materna. ¿Mm? Esa foto que ustedes ven ahí es de una mujer guayú, ¿sí? Que tenemos la suerte, diría uno, y la ventaja, que aún los pueblos indígenas no han dejado de darle leche materna a sus hijos. Y digo yo, tenemos la suerte, porque si no, la mortalidad sería mayor. Es decir, estas cifras de mortalidad que estamos empezando a ver, producto de la dificultad en el acceso a los alimentos, se está presentando mucho en pueblos indígenas y son esos niños que mueren por desnutrición, es decir, ese niño que está delgadito, que además le da su diarrea o le da una enfermedad respiratoria aguda, ¿sí? Entonces, ahí aparecen algunos mitos que dicen las mamás no pueden producir leche por estrés. Yo no sé si hago la pregunta y alguien contesta o sigo yo desarrollando el mito. A mí me encantaría que alguien me responda si eso es mito y por qué es un mito. Luz Ángela, ¿tú tienes ahí acceso al chat o te colaboro con el chat? No, colabórame con eso. Lo que pasa es que tengo una devolución de mi voz que realmente me tiene un poco alborotada, pero no sé por qué. Vale, vale. Entonces, veamos Mejor que... maneja tú el chat. Vale, perfecto. Entonces, quien quiera opinar, bienvenido, bienvenida en el chat o puede activar también su micrófono. Aquí de Frei Romero, de Juventud Estéreo, nos dice, hace un comentario, dice, en Colombia ni siquiera reparten leche, reparten bienestarina. Por ahora ese es el único comentario. Ya, bueno. Entonces, como muy bien dice el letrero, el título de la presentación, mitos sobre la lactancia materna. En efecto, las mujeres pueden producir leche así estén estresadas. Es posible entonces que la cantidad de leche se reduzca un poco, pero que no haya producción de leche, eso es falso, ¿sí? E inclusive en otro mito que dicen es que tienen que ver con la reducción de la producción de leche, es el hecho de que si no comen bien o están desnutridas, ¿sí? No producen leche. Efectivamente producen, pero la cantidad se reduce, ¿sí? La leche de tarro o leche completa es igual a la leche materna. ¿Qué me dicen? Pues solamente dígame en sí o no. Ahí dice que es mito, pero yo no sé qué tan cierto es. Luz Ángela, Jorge Quintero dice, lo superficial no se va a igualar a lo natural. Frei nuevamente dice, la leche de tarro es un suplemento, pero afirmar que es igual a la leche materna es completamente falso. Fabián dice que no, Ángela dice que no es igual, Jairi dice que no, Vanessa dice que no, y Darío dice que no es igual. Perfecto. Es decir, nunca
nunca va a ser igual. Es decir, un tetero nunca va a reemplazar ese vínculo que se establece entre la mamá y el niño, ese contacto piel con piel. Eso por un lado, en el lado de los afectos y de las emociones. Pero por el otro lado, que es desde el punto de vista nutricional e inmunológico, tampoco. ¿Sí? Entonces, gracias por sus respuestas, porque en efecto nunca lo va a reemplazar y a veces las industrias lo tratan de comparar, ¿sí? Y eso existe a nivel mundial el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna, en donde todos los países del mundo deben garantizar que estos leches artificiales, ¿sí? Si se van a distribuir, tienen que distribuirse con unas exigencias muy particulares para evitar justamente que su comercialización afecte la lactancia materna. Dice, las madres no deben amamantar si no están bien nutridas. Ya lo explicaba hace un ratito, ¿sí? Lo que tenemos que darle es comida a la mamá. Es decir, si la mamá, el mejor momento para, para una ayuda alimentaria no es dar una leche artificial, no, es darle comida a la mamá, porque en esa medida la cantidad de leche mejora. Si en efecto está desnutrida, como lo dije, la leche se produce, la leche es buena, pero termina siendo no suficiente para las necesidades del niño, ¿sí? Y hay muchos mitos más, ¿sí? Que cualquier cosa que se diga en contra de la lactancia materna es un mito, porque no hay absolutamente nada que lo impida. Inclusive, en este momento, con los tiempos de COVID, todavía no tenemos evidencia de que el virus se transmite o se pasa por la leche. Entonces, como no tenemos la evidencia, lo que la Organización Mundial de la Salud y UNICEF recomiendan es seguir dando, porque el beneficio va a ser mayor que el problema que se genere si el niño empieza a tomar leche artificial, ¿sí? Sigamos entonces. Ahí aparecen las realidades sobre la lactancia materna. Y dice, el bebé no debe tomar agua, ni jugos, ni ningún otro alimento hasta los 6 meses. En este periodo, su alimentación debe ser exclusiva con leche materna. Eso es regla de oro. Entonces, en muchos territorios donde hay mucho calor, creen que si a mí me da calor y tengo que tomar agua, ¿sí? Entonces al niño también, al bebé, entonces hay que darle agua. Eso no es necesario. La leche materna tiene todo lo que el niño necesita. Entonces no es necesario ni siquiera darle agua. Es totalmente suficiente en calidad, cantidad. Ahora, si yo como mujer no coloco al niño al pecho de manera frecuente, no hay estímulo. Entonces, al no haber estímulo, empieza a disminuirse la cantidad de leche producida. Entonces, hay una relación directa entre estímulo y producción de leche, ¿sí? Luego dice, ahí dice, entre más chupa el bebé, más leche le sale a la mamá y la cantidad que se produce es mayor. Así la mamá no está comiendo bien, su leche alimenta al bebé, que era lo que les decía. Lo que pasa es que, digamos, es posible que yo hoy no coma bien o mañana no, eso no lo afecta.
Pero si yo ya tengo una desnutrición y tengo, digamos que ya mi- hasta físicamente se me ve desnutrida, ¿sí? La cantidad sí se va a afectar. Entonces, la recomendación, si alguien quiere hacer alguna donación, désela a la mamá para que coma bien. Ahí el efecto directo hacia el niño se va a ver, ¿sí? Amamantar previene las infecciones respiratorias en los primeros años de vida de los niños y las niñas. Pues no solamente las enfermedades respiratorias, también las enfermedades digestivas, es decir, lo que llaman la enfermedad diarreica aguda. ¿Por qué? Fíjense que el último carnet de vacunación que sacó el Ministerio de Salud, ahora aparece la lactancia materna como la primera vacuna. Entonces ya está puesta y realmente la leche materna y especialmente hay una producción en los primeros días que se llama calostro. No sé si ustedes han escuchado de eso. Y el calostro tiene unas características que uno dice, ay, de pronto esa leche debe estar como pasada o como que no es, porque es espesa y un color como verdoso, ¿sí? Que no es el color de la leche. Entonces, por lo general, hay otro mito y es que dicen que el calostro, como tiene esa consistencia y tiene ese color, hay que botarlo, porque eso le puede hacer daño al niño. Ojo, jamás. El calostro es justamente esa vacuna para el niño. Y cuando digo esa vacuna es porque tiene todas estas sustancias que previenen frente a las infecciones. Entonces, cuando hay que dar la lactancia materna, pues ¿qué hace la mamá? Lo único que tiene que hacer es sacar el pecho y poner el niño al peso. Claro, de pronto limpiar el pezón. ¿Qué tiene que hacer cuando no da leche materna? Tiene que, primero, tener ese bendito tarro de leche, ¿sí? Segundo, agua. Y agua limpia, óptima para el consumo humano. Tiene que tener algún tipo de energía, de leña, de lo que sea, para calentar esa agua, ¿sí? Después, ¿qué va a pasar con el residuo, con la lata? Es decir, en términos de medio ambiente también no estamos generando las mejores condiciones de medio ambiente. Por donde ustedes quieran ver los beneficios de la lactancia materna, pueden fácilmente encontrarlos y no necesitan de que yo les diga, sino de pronto utilizar un poco el sentido común. ¿Por qué? Porque es lo mejor. No hay nada que lo iguale. Además, quiero decirles una cosa. La leche de vaca se hizo para el ternero, ¿verdad? Pues entonces la leche humana se hizo para nosotros, los humanos, ¿sí? Y por eso es que cuando ya crecemos, pues digamos que no es que la leche tenga que ser un alimento así importante y súper especial para el adulto. No, porque la dieta se complementa con otros alimentos. Sí es importante para el crecimiento del niño. ¿Alguna pregunta hasta ahora o comentario? Hola, Luz Ángela. Sí, hola. Aquí hay algunos comentarios. Sí. Melissa nos dice que en su tierra se dice que si la madre pasa bajo estrés, tristeza o rabia, es malo darle a los niños leche porque les da diarrea. Pues ahí sí que quiero que ustedes respondan Claro, con lo que ya yo les he dicho. ¿Qué creen? que no, que no pasa nada. Lo Fabián que nos sí es pregunta, cierto, sí, lo perdón, que sí es cierto es una recomendación importante y es que cuando la mujer esté estresada, tenga algún problema,
decir, y que los va a tener, ¿cierto? Lo que tiene que hacer es procurar tranquilizarse un poco. Entonces uno dice, o respira profunda, porque ese estrés sí se lo transmite al niño. Entonces tiene que buscar el momento más tranquilo para dar la leche materna. Ok, ¿Sí? pero pues no le va a dar diarrea, solamente es No, más para nada. conexión afectiva con el hijo, ¿sí? O la hija. Fabián nos pregunta qué pueden hacer las mujeres que producen muy poca leche. Bueno, ahí en la parte, ese es otro mito. Primero que como no tengo pezones, no puedo producir leche. Entonces, una de las cosas recomendables es que, pues, la mujer tiene 9 meses de gestación, ¿verdad? O sea que tendría 9 meses para prepararse para la lactancia materna. Pero si en esta web hay mujeres mamás, yo estoy casi segura que si les pregunto si las prepararon para lactancia materna mientras estuvieron embarazadas, me atrevería a decir que la mayoría me va a decir que no, ¿sí? Y si alguien dice que sí, los felicito, porque así tendría que hacer. Entonces, por ejemplo, algunas mujeres sufren del pezón pequeño o pezón invertido. El pezón invertido es cuando, como una especie de ombligo, que ese pezón está metido, entonces, pues, digamos como que no hay agarre, ¿sí? Y hay una serie de ejercicios, pero eso necesita un tiempo de preparación. Entonces, uno de los elementos importantes para que haya una buena instalación de la leche materna es prepararse. Segundo punto, la mujer tiene que alimentarse muy bien y tomar suficientes líquidos para tener una buena producción. Quiero decirles que una de las mayores causas del abandono de la leche materna es porque generalmente dicen es que no produzco leche, es que el niño queda con hambre. Entonces, si eso es así, se convierte como en un círculo vicioso. Pues como yo no produzco, no pongo al niño al seno y al no ponerlo, no hay una estimulación de la leche. Entonces, a mayor estímulo, mayor producción, ¿sí? Entonces, digamos que ahí habría que ver si efectivamente eso es cierto o no. Ahora, si es cierto, efectivamente hay que ver cómo se hace una suplementación. En algunos casos están los bancos de leche materna, que sería ideal hacerlo, pero si se hace algún tipo de suplementación, eh, es recomendable no hacerlo con biberón, sino más bien con taza y cucharita, porque al hacerlo con biberón, el niño, mejor dicho, no tiene que hacer mucha fuerza para succionar, porque la leche está ahí en el biberón. Entonces, se vuelve perezoso, ¿sí? Que esa es otra de las razones por las cuales por las tantas razones en donde el biberón debería desaparecer. Y más ahora, pues con todo este tema de manejo del medio ambiente y la no utilización de plástico y todo esto. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que valorar muy bien si en efecto digamos, esa situación, qué tan real es. Vale, y por último, una pregunta que creo que ya respondiste. Darío nos dice, ¿es cierto que el agua de panela sirve para que la mamá dé buena leche y la ponimalta también? Pues mira, son líquidos, ¿sí? Eh, yo no diría que no, porque si le doy agua de panela, eso es energía, y es energía que la mujer necesita para producir leche, pero si me dan solamente agua de panela y ponimalta, porque eso ayuda, pues realmente no, porque eso es puras calorías, y entonces la proteína que yo necesito como mujer no lo estoy recibiendo. Entonces son dos líquidos que se pueden tomar y el efecto que tienen es básicamente porque dan una cantidad de energía a la mujer, pero además están tomando líquidos y el líquido ayuda
y promueve esa producción de leche. Pero podría ser también, a ver, ¿qué te digo yo? Un jugo de guayaba o sí, hay algo que sean líquidos y que le ayuden a la mujer a mejorar esa producción. Ese es un mito, mejor dicho, es una situación que es real y que no genera ningún problema. A no ser, que ahí hay que tener el cuidado, si es una mujer que tiene problemas de azúcar. Pues si es una mamá que tiene problemas de azúcar, ojo, eso no se puede recomendar, porque entonces vamos a tener después una mamá con problemas los síntomas de la diabetes o de la glicemia y pues va a ser peor. Entonces son de las cosas que hay que valorar, pero por lo general, si es una mujer que no tiene ninguno de estos problemas, que le ayuda a producir leche, bienvenido. Vale, Luz Ángela. Aquí Manuela Baloyes del Chocó dice, soy madre de un niño de 15 años y considero que a uno no la preparan para amamantar, pero una no debe sacar excusas para no amamantar a su hijo, a quien ama y para quien desea lo mejor. Parece un comentario súper lindo. Y Jorge Quintero pregunta, ¿un bebé puede ser amamantado por una mujer que no sea su madre? Sí, se puede hacer amamantado y decir, en la época de la colonia, esa era una práctica que existía, e inclusive los se me olvidó, se me fue la palabra, los esclavos, perdónenme, muchas veces las mujeres negras esclavas que estaban en las casas de los patrones, ¿sí? A ellas se les utilizaba como matronas y eran las que le daban la leche materna a los niños, cosa que uno se pregunta a estas alturas del partido si eso sería bueno o malo. Claro, bueno para el niño en la medida en que de todas maneras se estaba recibiendo un buen alimento. Y ha sucedido muchas veces en que la mamá muere, ¿sí? Y se les entrega, existen los bancos de leche materna, ¿sí? Y estos bancos de leche materna es justamente para ayudar a, a que este niño pueda recibir una mejor leche, ¿sí? Entonces no quiere decir que eh, la mamá de Pedrito y la mamá de Juanito y la mamá de Martica, que nacieron todos el día de hoy en la clínica X o en el hospital S, seguramente la leche de la mamá de fulana es mejor que esta. Si son mamás que están con un buen peso, que vienen con un buen control de gestación, su leche es tan buena de la una como de la otra. Entonces sí, se acostumbra, ¿sí? Y no tiene ningún problema. Inclusive, pues uno dice, bueno, se le murió la mamá y si a mí me tocara, por ejemplo, aunque ya todavía, ya está dando, ya subí los 60 muchachos, pero si en alguna época me hubiera tocado a mí esa opción de, de quedarme con un niño porque su mamá muere y todo eso, hay evidencias de que si yo me coloco ese niño al seno y genero el estímulo, yo puedo producir leche. Entonces, pues sería la mayor satisfacción de poder sacar adelante un niño en las condiciones en que se entrega. ¿Mm? Vale, perfecto. Si quieres podemos seguir con la siguiente diapositiva, Listo. Miguel. Entonces dice, no hay discusión, ustedes no se dejen meter ningún cuento porque no hay otra mejor prioridad que esta. Y pues aquí hay algunas recomendaciones, si eres madre, periodo de lactancia, si tienes gripa o sospecha o te confirman COVID-19, pues sí debes tener una serie de recomendaciones, ¿sí? Por un lado, las recomendaciones que ustedes ya saben para cualquier persona, ¿sí? Que son las recomendaciones de higiene y que ya creo que mi compañero Diego estuvo conversando con ustedes, ¿sí?
y es todos los momentos en que nos debemos lavar las manos con agua y jabón. Y este es uno, es decir, que seguramente no fue muy comentado, pero este es, efectivamente, cuando tengas que dar de lactancia materna, pues tienes que hacer el lavado de manos antes y después. Un tapabocas mientras mamantes, porque efectivamente tienes gripa, ¿sí? A lo mejor no tienes el virus, entonces tienes que proteger al niño de que le pueda dar también la gripa. Evitar toser, estornudar frente al bebé. Y la otra es que te puedes extraer la leche materna y que alguien en el hogar se la dé y, como dice ahí, haciendo uso de taza y cucharita, ¿sí? Pues de pronto para evitar digamos, la angustia, de pronto que crean que por la leche materna se está transmitiendo el virus, ¿sí? La literatura que hemos revisado hasta el momento, que no es mucha, pero sí tenemos que hacerlo porque pues efectivamente como organización seguimos recomendando la leche. No podemos decir que no se transmite porque todavía no hay evidencia, pero hasta ahora la evidencia no ha demostrado que la leche se transmite, perdón, que el virus se transmite por la leche. Listo, ¿seguimos? Ahora bien, digamos que pasamos, es un capítulo grande del estímulo temprano, que es el tema de la leche materna, pero además, cuando hablamos del estímulo, digamos como hablamos de esos mitos y esas realidades, pero hay un tema muy, muy importante y es justamente ese vínculo y ese afecto que se establece entre la mamá y el niño o la niña. La lactancia materna es un acto social. Claro, quien se tiene que sacar la teta para darle de comer al niño es la mujer, pero les dejo la tarea de cuáles creen ustedes que sea el rol del hombre en la lactancia materna. Entonces uno dirá, ¿yo qué tengo que ver? ¿No? Pues mucho. No lo voy a tocar, pero sí se los dejo de tarea, porque me parece que es un buen ejercicio, interesante que lo revisen, porque es un tema social en donde deben participar tanto el hombre como la mujer. Ahora pasamos a un tema del mismo desarrollo infantil que habla justamente de la felicidad, ¿sí? Que es tan relativa. Es decir, muchos de ustedes podrían decirme varios sentimientos alrededor de felicidad, pero por lo general la felicidad es atribuible a hechos positivos de la vida, ¿sí? Cualquiera que sean ellos, ¿sí? Entonces, desde una sonrisa, un abrazo, un beso, un juego, una picardía, ¿sí? Es decir, son muchas las formas y las expresiones para decir el tema de felicidad, de ser amados y de ser respetados. Resulta que en los primeros años, este niño o niña que nacen necesitan ese afecto. Es que imagínense que después de estar unos 9 meses en la panza de la mamá, súper cuidado, recibiendo todos los nutrientes, en muchas ocasiones escuchando las mejores palabras de sus papás y los mejores momentos. Digo yo en muchas ocasiones, porque también tenemos la otra cara de la moneda. Y es que en muchas ocasiones también encontramos mujeres, primero, que no estaban esperando un embarazo, o sea, son embarazos de alguna manera no deseados, ¿sí? Pero además, unas condiciones durante la gestación muy complejas de violencia, de movilidad. Por ejemplo, muchos de ustedes están en los departamentos fronterizos con Venezuela
y no sé si se habrán dado cuenta que estos grupos de caminantes van mujeres gestantes. Entonces se pone a pensar lo que está pasando en ese feto de esa mujer caminante, si la comparo con ese feto de esa mujer que está en su casa tranquila, pueden pasar muchas cosas. Entonces, hay una cosa que es muy importante y es que desde que el niño se gesta, desde que el niño está en sus primeros días de evolución, siente. Por supuesto que hay que estimularla. Entonces, la estimulación viene desde el vientre. Entonces, no sé si habrán visto que muchos papás, que además me parece fantástico, primero, el toque de la barriga de la mujer. Segundo, el acercarse a la barriga a ver si oye algo, si escuche algo, que el muchacho le diga algo. Pero además también hay que hablarlo, ¿sí? Y hay evidencias de que cuando el niño escucha música, ¿sí? Eso lo tranquiliza. Y por ejemplo, cuando la mamá tiene alguna percancea, alguna rabia, que además lo puede tener, ese niño empieza a dar patadas en esa panza porque él también está sintiendo esas emociones. Entonces, lo que quiero decirles es que la estimulación no empieza con la lactancia materna. La estimulación inicia desde que está el niño en el vientre. Y hay muchas formas de estimularlo, pero las mejores formas de estimularlo es conversarle, es ponerle música y es acariciar la panza. Es decir, ese tema del afecto a través de los momentos del abrazo, de, de estas formas expresivas corporales del afecto, él lo siente. ¿Sí? Entonces, primer punto bien importante de la estimulación temprana. ¿Mm? Aquí ya nos dicen es cuando ya nace. ¿Mm? Y seguramente muchos papás o muchos hombres les da miedo porque creen que al alzarlo, como no tienen la experiencia, de pronto van a romper el huesito, ¿sí? Y eso no es cierto, es decir, se les enseña, porque a las mujeres tampoco nadie les enseñó a decirles cómo o a cargar a sus hijos. Entonces hay que procurar que también el papá lo ponga en sus brazos, lo acune, le hable y permanentemente, es decir, es hablarle, es mirarlo y es acariciar. Eh, Mucha gente dice, no, es que como es chiquito no entiende. Mentiras, lo entiende todo. Los niños, como dicen, son una esponja, pero entonces, si son esponja de momentos positivos, fantástico. Pero si son esponjas de niños que han estado expuestos a violencia, son niños que cuando adultos van a ser adultos violentos. Entonces, a veces yo me pregunto, bueno, ¿y por qué esta persona adulta es así? ¿Sí? Es tan grosera o es tan, digamos, le pega a los niños, algo. Y empieza uno a hacer un análisis regresivo porque pregunta, porque dice, ese niño fue violentado, ese niño no recibió afecto, ese niño no comió adecuadamente. Entonces, lo que está viendo uno es las consecuencias ya en un adulto. Entonces, uno ve al adulto, es el malo, ¿sí? Pero toda esa carga que traemos nosotros como adultos, la tenemos desde esos momentos en que empezamos a estar en la panza de la mamá, ¿sí? Dice que, bueno, eso ya lo dijimos de la lactancia materna. Sigamos, por favor. Pues como ya hablamos de estimulación temprana desde la gestación, entonces no olviden que qué chévere es. Inclusive yo le compartí a Andrea unas píldoras para juego, comunicación, cariño y afecto que se pudieran de pronto transmitir
en los mensajes que ustedes dan. Son píldoras radiales de 2 minutos. Y en esas píldoras de radiales, yo compartí 10 que las pueden utilizar porque son unos tips súper sencillos de lo que es el cariño, la comunicación y el juego, perdón, para la estimulación del niño, ¿sí? Entonces, digamos que esa estimulación temprana lo único que hace es abrirle ese cerebro a ese niño. Es decir, darle una posibilidad de fantasear, de recrear. Y ustedes a veces cuando estimulan a los niños y ven y les hablan y todo esto, estos niños empiezan a volar, empieza a volar su imaginación. Y eso es bueno. Entonces, digamos que hay que permitirles eso, ¿sí? Todo lo que el niño ve, toca, saborea, huele, escucha, permanentemente está moldeando su cerebro para permitirle que pensar, sentir, moverse y aprender. Y eso es supremamente importante en los primeros 2 años de vida. Entonces, ¿los primeros momentos importan? Claro que sí. La inteligencia emocional del adulto tiene una relación directa como de cómo fueron esos primeros 1000 días, que también lo llamamos 1000 días, desde la gestación hasta los 2 años. Pues por supuesto que es un momento de desarrollo cognitivo, lingüístico, es decir, nosotros siempre hablamos en el desarrollo de las esferas del desarrollo. Y en las esferas del desarrollo, nosotros hablamos de lo cognitivo, de todo lo que es comunicacional y lenguaje, de la parte motriz y de la parte socioemocional. Entonces, hay miles de formas para estimularlo. También en la documentación que le entregamos a Andrea, para que ustedes tuvieran, les entregamos un documento o un calendario que se llama En un 2x3, así crecen las niñas y los niños. ¿Por qué? Porque sí, es en un 2x3. Y muchos de ustedes dicen, no me di cuenta a qué hora se nos creció el niño, ¿sí? Entonces ahí tienen una cantidad de tips para que según la edad del niño, pues puedan identificar ciertas recomendaciones más específicas. Y también es una forma también ideal de identificar alguna discapacidad. Es decir, hay una actividad muy sencilla y es que más o menos a los 3 meses, si uno le hace el sonido del dedo al lado del oído, uno esperaría que el niño voltee. Igual para el otro lado. Si no hay esa reacción, algo está pasando. Entonces hay que seguirlo estimulando porque es posible que de pronto ese niño tenga algún problema auditivo y así con la vista y así con el lenguaje. Entonces son formas que nos pueden ayudar a identificar esas alteraciones de manera temprana. ¿Vamos bien hasta aquí? Porque ya vamos a acabar. Bien, vamos muy bien. ¿Listo? ¿Sigo? A ver. Sí, continúa. Listo, gracias. Imagínense, vamos a jugar. No hay mejor forma de promover las esferas del desarrollo que no sea a través del juego. Definitivamente es uno de los mejores mecanismos para estimular el desarrollo. Es decir, no es lo mismo que yo me siente con la niña y decirle, bueno, 2x2. Y entonces 2x2, de pronto le memoria y todo eso. Pero si yo le cuento un cuento o la pongo a jugar y de una manera muy creativa la pongo a recrear su cerebro y cognitivamente hacer que ese cerebro empiece a moverse, ¿sí? Es positivo. Entonces, a lo que quiero es que el juego
es uno de los mecanismos más importantes para la promoción del desarrollo. Y cualquier forma de juego, por supuesto, que no sea violento, ¿sí? Que no afecte la propia movilidad del mundo, del niño o la parte emocional, es positivo. Y lo que dice ahí en la diapositiva es que cada vez que el niño o niña utiliza uno de sus sentidos se forma una conexión neuronal en su cerebro y el niño te sigue el juego. Otra experiencia que me ha pasado a mí, yo no tuve la suerte de tener hijos, pero tuve la maravillosa suerte de tengo 9 sobrinos y tengo 7 sobrinos nietos, así que se podrán imaginar la edad que tengo, no se las voy a decir. Pero lo que sí es cierto es que esa relación que se establece entre los cuidadores, los adultos mayores y estos niños facilita muchísimo la conexión. Y hay dos, digamos, momentos de la vida que se juntan. Cuando se es abuelo y cuando se es niño pequeño. ¿Por qué? Porque el abuelo se convierte como con el cuentero, ¿sí? El abuelo tiene cualquier cantidad de historias. Entonces, esa conexión entre los nietos y los abuelos son de las conexiones más sensibles y más productivas en el ejercicio del desarrollo de los niños, ¿sí? Las experiencias novedosas que se repitan muchas veces crean conexiones, ¿sí? Y los propios niños las creen. Y una vez me pasó, pues generalmente cuando uno quiere darle un regalo a un niño, pues se esmera, es decir, es el sobrino que más se quiere o qué sobrino, ¿sí? Entonces, ¿qué le compro? Y por lo general, es decir, dependiendo un poco de la cantidad de plata que hay en el bolsillo, pues me esmero, ¿sí? Y hay unas marcas, entonces yo le compro esto. Pues muchas veces sucede que al niño le encanta la cosa más sencilla. Entonces se encontró un pedacito de palo en el jardín y ese es su mejor juguete. Entonces, esas son formas de explicar que la estimulación no está mediada por grandes objetos que tenga que comprar. Está mediada por la capacidad de innovación y de creación que yo tengo. Pues si en este espacio donde yo vivo, que es tan pequeño, y si estoy con un niño, tengo una mesa, pues debajo de la mesa yo me invento el puente, le pongo una sábana, le saco el juego de que vamos a jugar otra vez a la casita. Es decir, las formas de recrear el juego son muchísimas y no se necesita de la parte de la compra del juguete, sino se necesita de la creatividad para lograr el juego. La siguiente, entonces, en estimulación temprana, desde que nacemos, cada niño es único, ¿sí? Y yo no sé si conocen gemelos o mellizos. Y uno dice, pero ¿cómo así tan diferentes? Porque son totalmente diferentes en su personalidad, en sus formas de ver, en su forma de reaccionar. Entonces uno diría, pero si crecieron los dos en la misma panza, ¿por qué no son iguales? No, todos somos diferentes. Entonces, empezar a comparar. Es que el del vecino ya tiene 3 años y el mío todavía no, decir, no salta. Pero porque el mío no caminó y el mío lo que hizo fue gatear. No, el mío no gateó y enseguida caminó. Pero ¿cuál es el problema? Ninguno. Entonces, ahí importante mirar que cada niño y cada ser humano somos únicos. Aunque el crecimiento y el desarrollo de todos los niños siguen algunos patrones similares, cada uno tiene su propio ritmo.
Cuando digo que sigue sus patrones similares, existen las curvas de crecimiento y desarrollo. Entonces, cuando el niño lo llevamos al control de crecimiento, se pesa, se talla y en una curva se coloca en dónde está ese peso con esa talla. Y si está en esa curva gruesa, el niño va creciendo bien y no hay problema. Pero si se sale de esa curva hacia arriba o se sale de esa curva hacia abajo, pues puede estar tendiendo una tendencia a un exceso de peso o una tendencia a un bajo de peso. Entonces, son dos alertas, pero hay un patrón y ese patrón es un estándar que nos permite hacer esas comparaciones. Los intereses, el estilo de interacción social, la manera de aprender. Y pues ustedes le pueden preguntar a sus papás, o si ya son papás, la diferencia que hubo entre el hermano mayor y yo. Y uno escucha que la mamá dice, oiga, pero usted cuando chiquita, ¿cómo lloraba? Todo el tiempo lloró los 12 meses parejo. Y yo no sé por qué. En cambio, mire ahora el siguiente, tranquilísimo, no lloraba para nada. Entonces, no es crítica del uno del otro, pero las mamás por lo general comparan, ¿sí? En la siguiente, en temas de rumores, dice, algunos pocos lo hacen por miedo de la lectura. ¿Por miedo de qué? Vamos a ver el estilo de interacción, de manera de aprender caso. Es por medio de la lectura, que sobre la estimulación temprana de la lectura. O sea, porque la pregunta sobre los rumores era a través de qué herramientas puedes hacer estimulación a tus hijos, y algunos hacen sobre la lectura, usan la lectura como medio. Excelente. Ojalá en todos los hogares existiera por lo menos un librito de lectura. Eso es buenísimo. Ustedes saben que los colombianos estamos catalogados como los que menos leemos, ¿sí? No sé cuántos libros se leerán ustedes, para no decir al día, pero sí al mes, pero definitivamente, en general, el colombiano no es muy asiduo a la lectura. Y eso se genera desde la primera infancia, ¿sí? Cuando hablo de la primera infancia, es desde la gestación hasta los 5 años de vida. Utilizar sus teléfonos celulares para potenciar las habilidades del niño. ¿Qué les parece ese? Pues puede ser malo, ¿no? La pantalla. El tema de la pantalla puede perjudicar la vista de los niños. A ver, ahora se está utilizando mucho, ¿no? Y muchos papás, con el fin de que el niño no moleste tanto, porque yo estoy trabajando, ¿sí? Y no tengo tiempo para dedicarle, le paso el celular, ¿sí? O le prendo el televisor si es que tengo esa opción, ¿sí? Lo que se ha comprobado es que definitivamente le hace mucho daño a los niños pequeños, no solamente por la vista, es que lo retrae. Es un niño que ya no socializa. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está pegado a esa pantalla. Entonces, la capacidad de socialización se va perdiendo. Entonces, son procesos que se deben incluir en algún momento, sí, porque así está la tecnología, pero medido, ¿sí? Y una de las cosas que se está viendo ahorita con la pandemia es que los papás lo están utilizando mucho como un medio para tranquilizarlos. Entonces, los niños agarran este celular y saquen a Peppa Pig o a yo no sé cuántos muñecos de esos habrá, y ya inclusive los buscan, los encuentran, se saben todas las canciones, ¿sí? Y pues realmente si el niño todo el día está en contacto con un celular, ¿cuál es el nivel de interacción que va a tener? Es decir, no va a ser ninguno. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación. Cuando hablamos de comunicación, y ustedes que son expertos en eso, es una comunicación de doble vía. Ustedes reciben los rumores y los rumores los devuelven después amplificados o disminuidos porque son rumores que no ayudan. Entonces, en efecto, el uso
de teléfono celular no potencia las habilidades de los niños. Poniéndoles cualquier tipo de música, cualquier tipo. Sí, claro, pues yo no sé, ¿no? Pues yo no voy aquí a criticar X o Y música porque cada uno de nosotros tiene nuestros gustos, ¿sí? Pero a veces hay una música como pesada, ¿no? Entonces habría que procurar que no sean músicas, pero de todas maneras son estímulos y, y sí, la música es un buen estímulo. Hay un estudio de niños hospitalizados en las áreas de neonatología y el estudio fue en 2 salas de niños neonatos, o sea, recién nacidos, que estaban en sus cunas. A uno se les puso música clásica, y a otros no se les puso música. Se les pidió a los padres que siguieran estimulando y luego se hizo un estudio proyectivo. Se hizo el seguimiento longitudinalidad de estos niños. Cuando los niños ya estaban adolescentes, cuando ya estaban adultas y empezaron a analizar las capacidades, digamos, de respuesta, las socioemocionales, las cognitivas, y lo que concluyeron fue que los niños que estuvieron no sometidos, sino que estuvieron bajo ese ambiente de esa música, tenían mejores capacidades de socialización y de inteligencia emocional que aquellos que no la tuvieron. Entonces, efectivamente, sí la tienen. Ahora, uno se puede preguntar, es que si es de esas músicas estridentes, seguramente el niño la va a escuchar, pero con mucho nerviosismo, porque también puede llegar a alterarlos. Con estimulaciones didácticas, totalmente de acuerdo, coloreando, jugando, cantando, dramatizando, todo lo que sea arte ayuda muchísimo al desarrollo, y la estimulación le corresponde a los padres, a las madres, a los cuidadores, a los hermanos que ya están mayores, ¿sí? Es decir, al abuelo, si es que vive con nosotros. Claro, hay una responsabilidad directa del papá y de la mamá. Sin embargo, si hay un ambiente familiar adecuado, todos los adultos podrían ayudar a ese estímulo, porque nosotros como adultos tenemos habilidades diferentes. Entonces puede ser que alguien con el canto lo haga muy bien, otros con el baile lo hagan muy bien, o el abuelo con sus cuentos lo haga mucho mejor. El último tema relacionado con los rumores es la estimulación debe ser realizada por especialistas. ¿Ustedes qué creen? Pues yo creo que no, pero no sé. ¿Qué dijeron estos chicos en el WhatsApp? En el chat. Están callados. Aquí Todos. Fabián nos dice que hay aplicaciones interesantes del celular para leer y escribir. También que cree que las artes son súper importantes para la estimulación, como la pintura y la plastilina. Y Edefrey nos dice que no son por especialistas, sino los padres y el entorno que rodea. Fabián pone no, bueno, creo que no. Listo, de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Es decir, yo, por ejemplo, estoy en mi casa, tengo una ventana, y yo puedo empezar a recrear desde mi ventana lo que yo veo y empezar a estimular al niño con lo que yo veo. Entonces, decirle, mire esa planta que allá, el color que tiene, mira cómo se mueve, mire la textura que tiene. Es decir, con los objetos puedo totalmente estimularlo. Con los cantos que me cantaban de pequeña, o con los cuentos también que me daban de pequeña, el juego, mira, miles de juegos que tienen cada cultura inclusive. Ustedes ven esa foto está hecha en La Guajira, y miren ese colorido. Con ellos lo que hicimos fue hacer estos móviles, y les dijimos, mire, quisiéramos hacer algo
que para que el niño empiece a ver todos esos colores que ustedes manejan y empezar a estimularle el sentido de la vista, ¿sí? ¿Qué hacemos? Entonces, estas mujeres se pusieron a tejer esas bolas, algunas de miles de colores, como es esa foto, esa bola que se ve casi que está directo a la vista del niño, y otras de un solo color. Las amarraron a un palo, ¿sí? Y ese se convirtió en el móvil. Jamás habían hecho un móvil en su vida. Ahora es parte de ellos porque les pareció divertido utilizar su propia cultura a través del tejido y el hilo, pero además a través del colorido, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que muchas veces es posible estimularla, este tipo de actividades, ¿sí? Es posible que nosotros podamos mejorar las habilidades de estimulación de los padres y las madres con enseñanzas para hacerlo. La estimulación no funciona porque un bebé no entiende nada. Ya queda eso totalmente negado, es decir, eso no es cierto. La estimulación temprana es vital porque hay cosas que si un niño no aprende en sus primeros años, creo que la respuesta ya está dada. Entre mayor cantidad de estímulos, mejor su desarrollo. Es correcto, ¿sí? Estímulos graduales, porque tampoco es que lo vamos a llenar de estímulos todo el día, no, son estímulos graduales, estímulos de tal manera que uno dice, decir, es posible que diga, no, se está demorando en caminar. Listo, podemos empezar a hacer estímulos para que pueda llegar a caminar. Por ejemplo, el uso el que el niño ya empiece a decir que tiene ganas de hacer chichi y que no se moje. Esos son otros tipos de estímulos, otros tipos de lenguajes que hay que utilizar. Y definitivamente el juego de padres con hijos. El tema de la crianza, chicos, para terminar, no es un rol de las mujeres. El tema de la crianza es el rol de mujeres y de hombres. Y son roles compartidos en el hogar y seguramente esos niños, casi con seguridad, van a tener un mejor desarrollo. Porque no es lo mismo el estímulo que da el hombre al que da la mujer. Son diferentes, ¿sí? Entonces, siempre y cuando el estímulo está mediado por cariño, por afecto y por amor, eso reditúa positivamente. Y lo último que aparece aquí es que, pues, el tiempo, ¿no? El tiempo que le dediquemos a los niños y a las niñas para su desarrollo es vital. Yo les agradezco, seguramente los cansé, ya hoy es viernes 6 de la tarde, pero para UNICEF es un placer poder transmitirles a ustedes los conocimientos y lo que nosotros sabemos. Muchas gracias. Y pues quedo aquí a la espera de si hay alguna pregunta o si quieren profundizar en algo en particular. Listo. Luz Ángela, aquí, perdón, Buenas. un poquito. Hola, aquí abrimos los micrófonos. ¿Sí? ¿Quién habla? Con Polio Pinchao del colectivo Chacana desde el Río de Ipiales. Hola. Sí, Hola. he estado atento a los comentarios. Obviamente yo soy indígena. De pronto soy creado como desde otro contexto del que ustedes nos vienen comentando, con todo respeto, obviamente. Claro. Y creo que es muy importante de que se tenga en cuenta el enfoque diferencial, ya que aquí estamos muchos de los indígenas, mucha población indígena, en donde se tiene su propia cosmovisión, su propia forma de pensar. Y incluso hay algunas cosas en donde hasta tendríamos un poquito de roces en ese sentido. Mire lo que pues, los médicos nos dicen, esos augurios, esas son tonteras, ¿cómo van a decir eso? Pero nosotros a través de nuestras mismas mayores, nuestras abuelas, nuestras parteras, nosotros hemos dado razón de que así son las cosas. Entonces, mire, por ejemplo, se habla de estímulos. El estímulo no solamente pueden haber cosas
o lo que hoy encuentra uno en el mercado, cantidad de juegos didácticos y todo eso. Dentro de la comunidad, la misma naturaleza provee de muchísimos recursos para dar estímulos. Incluso se utilizan los mismos elementales de la naturaleza, la tierra, el agua. El fuego a veces es bueno, el fuego se lo hace en la tulpa, en el fogón, cuando a través de los cuentos, a través de las historias con moraleja, también se educa al niño. Por eso se dice que la primera escuela es el hogar. Entonces, mire cómo se va complementando esta parte. Ahora, la otra situación, por ejemplo, es cómo la tulpa o el fogón es un eje esencial para la crianza nuestra. Yo lo digo por experiencia porque así me crié y tengo 3 hijos de 25, 23 y 20 años. Y mire que, por ejemplo, por eso doy razón, sencillamente de que, ¿qué pasa cuando la madre no produce leche? ¿Qué pasa cuando tiene demasiado? ¿Qué pasa cuando la mamá tiene rabia? ¿Le puede dar seno o no le puede dar seno? Hay una cantidad de cosas que son realidades, pero que en la parte de la parte occidental o en la parte de la medicina, pues obviamente a nosotros nos descalifican por ejemplo, el espantado, mire, cuando se desarmoniza el niño o cuando se desarmoniza la misma madre, hay un desequilibrio para los dos. Pero si usted va al médico, allá le mandan acetaminofén y diclofenaco, pero y en vez de hacerle un bien, le hacen un mal. Entonces, mire cómo son esos contextos. Ahora, yo creo que no es cuestión de ser especialista, lo que sucede también que nosotros, hay una parte que nosotros llamamos la ley natural. Nosotros nadie nos enseñó a ser padres, nadie estaba preparado para ser padre ni madre. La cosa que nos ha tocado ir con el tiempo asumiendo los diferentes roles, pero ha sido la misma ley natural la que nos ha ido proporcionando todo. Eso es cuestión de intuición. Entonces, mire, por ejemplo, para muchos, para comentarles, yo podría tenerlos también igual muchísimo tiempo, pero mire, por ejemplo, ¿por qué los mayores antiguamente enterraban la placenta de los niños en la tulpa, en el fogón? ¿Por qué razón? Entonces, hay muchísimas cosas que les podía comentar de esto, al igual que, por ejemplo, por eso digo yo, nos metimos en esas conversas, a veces nos dirán o nos tacharán de que ya el mundo ha cambiado y que tenemos que occidentalizarnos, pero la verdad, por ejemplo, yo lo digo por ejemplo, mis hijos no son vacunados, ninguna vacuna. Y mire ¿qué nos dicen a nosotros médicos? Si el niño desde muy pequeño nace con todas sus defensas, lo único que le van colocando son los gérmenes para entrar en el consumo o hacerse adicto a cualquier droga. Ya los niños ya no son niños, ya son jóvenes. Hasta hoy no tienen ningún problema, no han tenido ninguna forma, igual no son bautizados, ni son confirmados, ni son nada con la iglesia. Ellos participan de los rituales que se hacen dentro de las comunidades y eso es bueno, de que lo tengamos en cuenta, por ejemplo, de que de una u otra manera, pues hoy, a través de la constitución política, se reconoce la diversidad y la multiculturalidad, pues también que se tengan en cuenta esas cosas, ¿no? Y es bueno comentarlas porque, como vuelvo y repito, pues es un tema bastante largo, pero siempre es bueno tener en cuenta la parte indígena. Yo lo hablo como Pasto, pero yo sé que en otros pueblos tienen otras formas que a veces nada tienen que ver con la parte casi occidental, son más criados a la parte propia. Por ejemplo, uno se va de aquí de Ipiales a una parte que llama Victoria para adentro, allá ni siquiera hay señal, ni siquiera hay celulares. Y es más, a veces hay gente que a duras penas tiene un radiecito. Entonces, mire, ¿cómo nosotros incentivamos entonces a la música, a las diferentes clases de música? Si bien puede ser, por ejemplo, que Beethoven, que Chopin, que Liszt, que Richard Clayderman puede ser música clásica, pues para nosotros la mejor música que hay en la naturaleza, el viento, el agua, el cantar de los pajaritos, de las aves, de los mismos animales. Hay una cantidad y una diversidad de cosas en las cuales nosotros podemos recurrir para que podamos enseñar y estimular y mirar el desarrollo de nuestros hijos. Yo creo que aquí es cuestión más de compromiso como padres, de asumir ese rol y pues el resto creo que cada quien va aprendiendo, porque nadie nace aprendiendo. Y vuelvo y repito, padres, nadie estuvo llamado a hacerlo, simplemente nos ha tocado asumir y desde ahí hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo.
Pues yo solamente le tengo que agradecer la participación suya, porque realmente, pues, en la mayoría de las cosas que dijo estoy de acuerdo, y lo digo en la mayoría. Hay una en la que no, pero digamos que la idea no es entrar en un debate, pero es decir, como esto es una, digamos, una actividad general, ¿sí? Pero si pudiéramos estar en la cosmogonía de los arhuacos o en las comunidades Itzá o en los Guayú, cada, cada grupo indígena tiene sus propias creencias, su propia cosmogonía, y estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo hablo de un Liz o un Richard Clayderman porque, pues, igual se los comento porque usted lo menciona, pero no haría nada mejor que poder estar el niño en contacto con la naturaleza, poder escuchar las canciones propias, así que yo le agradezco mucho, colega, el que haya intervenido. Ahí la única cosa que sí me parece que habría que revisar es el tema de la vacunación, ¿sí? Es decir, ventaja que tus 3 hijos estén bien, pero en el mundo el tema de la vacunación es un tema estudiado, revisado, analizado, y en ningún momento es un tema que se sigue un poco la tradición de no vacunar. ¿Por qué? Porque está más que comprobado que poblacionalmente tiene sus efectos positivos. Entonces ahí sí ahí sí no concordamos mucho, pero igual no es momento de hacer el debate. Bueno, nuevamente entonces muchas gracias a Luz Ángela, también a Ángela que nos apoyó también en la moderación. Como ustedes, como les hemos mencionado en muchos de los espacios, pues el objetivo también de los talleres temáticos es como tener la información también como de primera mano, pero que a su vez ustedes desde la autonomía y desde el mismo ejercicio de reconocimiento de sus territorios y comunidades, pues pueden tomar también de allí la información de tal manera que esté, pues que se adapte también a las realidades propias, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos aportes y el que ha hecho el compañero Polibio son muy importantes y que a su vez, pues también en cada territorio pueden ser distintos. Entonces, es como la esencia también de este espacio, un poco como motivar la reflexión, como posicionar el tema y proponer las discusiones que ya se seguirán dando al interior de sus organizaciones y en sus territorios, claro que sí. Entonces, nuevamente, pues si hay preguntas, si hay comentarios, aquí ya en el chat también Vanessa Pinzón dice, gracias por el taller, la primera infancia es fundamental para el futuro, tratar de estos temas siempre va a ser pertinente en cualquier contexto. Comparto el aporte del compañero de Pasto, el enfoque étnico es muy importante para abordar el tema en el territorio, dadas las particularidades para cualquier área. Daniel Lucero dice que muchas gracias, e igual Darío del Centro Poblado, Georgina Ortiz, que muchas gracias. Si no hay más comentarios, si no hay más dudas, antes de que se vayan, ¿sí? Soy Manuela Baloyes Córdoba del departamento del Chocó. Me parece muy pertinente cada uno de los apuntes que realizó la tallerista y el que acaba de realizar también el compañero de Pasto, porque realmente dentro de las connotaciones de cada municipio, de cada departamento, hay unas particularidades. Y con esas particularidades, en lo tradicional o ancestral, hemos aprendido especialmente las comunidades afro del departamento del Chocó y las comunidades indígenas a buscar unas estrategias de crianza, de juntanza y de sacar adelante a nuestros chicos acorde con lo que nos enseñaron. Entonces sí, en muchas ocasiones no todos tienen la posibilidad de contar con especialistas, con expertos, con personas como ustedes que le den orientaciones a otros para que sepan qué hacer con sus hijos. Y entrar en el proceso de agradecerles porque realmente
cada espacio como esto les permite a uno coger herramientas para fortalecer su esencia como persona y seguir acompañando a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes en estos procesos de crianza, al igual que a los adultos, como ella mencionaba, a los abuelitos, porque llegan en una etapa en la que ellos también necesitan de muchos cuidados y esos cuidados son necesarios del afecto, del cariño. Entonces, muchas gracias y tener siempre presente, como lo acabó de decir el compañero, que hay unos casos excepcionales en donde lamentablemente no se cuentan con conocimientos occidentales o conocimientos científicos que le brinden herramienta a las madres, a los padres o a los cuidadores en ese proceso de acompañamiento integral. Muchas gracias. Vale, muchas gracias también por ese comentario. Si alguien más también quiere abrir el micrófono o nuevamente poner en el chat, también les leeremos. Natalie Verdugo dice, conocimiento ancestral es tan válido como las otras formas de conocimiento. Bolivio, bueno, dice Pai por la participación. Ok. Vale. Buenas tardes. Yo aquí en compañía de Natalie Verdugo quisiera tomarme un momentico la palabra. Mi trabajo, me presento, soy Camilo Romero, mi trabajo musical está desarrollado con la primera infancia y me parece muy pertinente el aporte del compañero. Y me parece también muy interesante el hecho de saber que a partir del arte y de la cultura, sin pensar en actos, sin pensar en actos direccionados a la estimulación, me parece que desde el arte y la cultura, de las manifestaciones del arte y la cultura, sí, cada cultura y cada pueblo y cada región tiene la manera en cómo formar a sus niños y a sus niñas de primera infancia. Y me parece muy válido también de parte del compañero de Pasto que es un tema para contextualizar. Si bien es cierto que la niñez y ese momento de primera infancia es, digamos, es universal, digamos, sí hay unas particularidades en cada pueblo y que vale la pena reforzar, que vale la pena que la ONU y que las organizaciones gubernamentales, en vez de unificar y en vez de querer juntar todo en una sola, como de una sola manera, lo que hagan sería fortalecer esos pequeños nichos y esos pequeños, entre comillas pequeños, pues esos pequeños focos de conocimiento como son las culturas originarias, las culturas indígenas de cada país. Entonces, chévere, porque se tocan este tipo de temáticas que, venga, los niños son el futuro y ahí es donde hay que meterle toda la fuerza, ahí es donde hay que meterle todos los recursos, es donde hay que meterle toda la fuerza de trabajo y demás. Solamente quería aportar eso. Súper. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, que ya entendemos que las personas que han estado desde el taller anterior, desde las 2 de la tarde, pues llevamos ya casi 3 horas aquí en conexión. Entonces quisiera como recordarles 2 cositas, bueno, 3 cositas realmente. La primera, el tema de lista de asistencia, yo insisto mucho en ello ya que nos permite también tener el registro de quienes participan. Lo segundo es que en este preciso momento les estoy enviando aquí al chat de la videollamada una encuesta rápida sobre el taller. Son 4 preguntitas de selección múltiple. Ustedes simplemente ingresan, seleccionan las que consideran y le dan enviar. Realmente es muy sencillo, no les va a tomar mucho tiempo. Es importante realizarlo. También, en unos minutos les voy a enviar a los grupos el enlace de la valoración que debemos estar haciendo de todos los espacios en los que participamos. Creo que esto se lo recordamos constantemente y es que pues requerimos que ustedes comenten y valoren cada espacio en el que nos reunimos, sea taller temático, sea taller técnico o sea incluso los consejos de redacción participativos zonales o nacionales. Entonces, cada vez que terminamos un espacio de estos, es importante poder, pues poder valorar estos espacios. ¿Listo? Les vamos a enviar entonces este enlace para que por favor lo puedan diligenciar.
Estoy viendo aquí unos comentarios. Bueno, ok, sí, es una conversación ahí. Vale, no. Entonces, agradecerles a ustedes. Quiero que antes de que se vayan, por favor, si es posible, activar las cámaras un segundito, tomo el pantallazo y cerramos, si es posible. Yo voy a activar también la mía. Eso, muy bien. Si Hola, Luz Ángela, muchas gracias. No, a ustedes, mil gracias. Si es necesario, nos peinamos para salir ahí súper bien. Eso, Laura ahí también se está peinando, muy bien. Ahí vemos a Gina, ella ya está peinadita. Las demás personas también las esperamos para que activen su cámara, si es posible. Y yo les cuento cuando sonrían, por favor. Bien, entonces vamos a sonreír a la 1, miremos la cámara, por favor. A las 2 y a las... Sosténganla un segundo, por favor. Y ya. Listo, perfecto. Les recuerdo también, quienes no hayan enviado su selfie ahorita antes de desconectarse, tómense la fotito, por favor, y no la comparten. Y pues bueno, ha sido una tarde larga, pero creo que muy interesante en los dos talleres, en los dos espacios. Agradecemos a ustedes por su presencia y participación. Y bueno, nos vemos entonces la siguiente semana en el próximo espacio. Recuerden diligenciar las ideas de productos para los consejos de redacción que tendremos el próximo martes. Que tengan muy buena tarde. El día de mañana a primera hora les estamos enviando el cronograma de la siguiente semana. Hasta luego y que estén muy bien. Muchas gracias a Ángela. Gracias a todos. Muchas gracias. Buen fin de semana.